que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la sama llama! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.
Gloria a Dios, amén. Evangelio según San Mateo en su capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios al nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te doy la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Padre Santo. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos des tu palabra, Padre, que nos ayude, Señor. Abre nuestro corazón, abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, a la voz de tu palabra, que podamos, Señor, en esta hora salir edificados, Señor Jesús, ya que es por medio de tu palabra que nosotros nos movemos, Señor, vivimos y somos, Padre Santo. Y te pedimos en esta hora que la presencia de tu Santo Espíritu vaya en aumento conforme tu palabra va siendo predicada en esta hora, llenándonos, Señor, a cada uno de nosotros, nuestros corazones, trayendo paz, tranquilidad, serenidad, Señor Jesús, en esta hora, Padre, y que en esta hora nosotros, Señor, podamos ser edificados, Padre Santo, y que tu palabra dé ese efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. 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 Fíjese que el tema de esta predicación tiene por nombre aprender lo que significa misericordia. Amén. Aprender lo que significa misericordia. El texto en el cual me quiero basar en esta hora se encuentra acá. Quiero que lo leamos nuevamente, que lo lea usted conmigo. Está en el versículo 13. Vea qué dice Jesucristo. Dice: ir pues, escuche, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Mire lo que Jesús le está diciendo a los fariseos de su época, ¿verdad? Aleluya. Y Jesús dijo esto porque él escuchó cuando los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando y vio a un hombre llamado Mateo, que también es conocido como Leví. Y él estaba sentado al banco de los tributos públicos, porque él era un recaudador de impuestos. Un judío trabajando para la nación, que a ellos los tenían prácticamente por decirlo de alguna manera, en la esclavitud para los romanos. Y los publicanos eso hacían, ellos recolectaban los impuestos, pero también a los mercaderes, pero también en esa recaudación ellos estafaban a mucha gente. Entonces los paisanos, por decirlo así, de su propia nación, a ellos los odiaban, porque los paisanos de ellos los trataban como que si ellos fueran traidores. Miren, o sea, no eran bien queridos. Yo sé que usted se recuerda que ya en una ocasión prediqué del llamado de Jesucristo. Amén. Y como Mateo, al escuchar a Jesucristo, dice que él se levantó y le siguió. Y no solamente se levantó y le siguió, sino que aconteció que estando él sentado a la mesa. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando ya nosotros leemos, usted puede verlo, leerlo en su casa, que está en Marcos capítulo 2, versículo 3 en adelante, y en Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante. Usted lo puede ya estudiar en su casa. Dice que él hizo un banquete para Jesús en su casa. Imagínense, él hizo un banquete. Pero mire qué resolución más tremenda de Mateo, que dejó el lugar donde estaba sentado. Siguió al maestro. Lo invitó a comer a su casa y hizo banquete. Por eso es que cuando Jesús dijo esto, él estaba sentado, fíjese que en la casa de Mateo. Y no solamente, hermano, estaban los publicanos y los pecadores, sino que también estaban los fariseos ahí. Y usted sabe que los fariseos, ellos no se juntaban con la chusma, decían ellos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Sí? Ellos no se juntaban con la chusma porque pensaban que ellos se podían contaminar. En la familia del Chavo, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Así anda mucha gente que no se puede juntar con nadie porque piensa que se puede contaminar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Usted piensa así, necesita afirmarse. Amén. El que piensa así es más chusma todavía. Fíjate, porque el religioso así piensa. Es que el religioso se encierra en cuatro paredes. E incluso no solamente se encierra en las cuatro paredes, sino que hace una burbuja donde él se mete adentro para no contaminarse, dice. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente los publicanos eran odiados por los fariseos, que eran los que tenían supuestamente la ley, los que tenían conocimiento de la ley, sino que también los fariseos odiaban a los pecadores. ¿Y a quiénes llamaban ellos pecadores? Fíjense. Están los publicanos que los odiaban porque ellos lo tenían como estafadores y los tenían como que si ellos fuesen traidores. Pero los pecadores eran aquellos hermanos que a esos no le importaba nada de la ley.
Ellos tenían una vida, hermano, que ellos eran ajenos a la religiosidad y a su nombre. No sé si me está entendiendo. A esa gente los fariseos llamaban pecadores, porque esa gente ni le iba ni le venía. A ellos no les importaba la religión. No eran como los fariseos, ¿verdad? Que hacían sus filacterias, sus filacterias para hacerse ver a los hombres, y en las esquinas hacían unas largas oraciones para que la gente los mirara. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, esos pecadores ni les iba ni les venía. O sea, la religión estaba por un lado. Y esa gente era con los que los fariseos no se juntaban. Y cuando vieron a Jesús, que Jesús, hermano, sí se sentó con ellos. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Para que vean pues que Jesús no hace acepción de personas, hermano. Sí. Sí, los que tenían la religión, los que tenían que enseñar la ley, la espiritualidad, el camino de Dios, ellos fíjense que odiaban a esa gente, a los publicanos y los pecadores. Y cuando vieron a Jesús que Él estaba sentado a la mesa comiendo con ellos, hermano, comiendo con ellos, entonces ya sabe el religioso, ¿va? Hicieron esa pregunta. Veámosla. 11, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, mire, no se lo dijeron a Jesús, de a su nombre. Dice, mire, en forma de pregunta con signos de interrogación: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora nosotros ya conocemos quiénes son los publicanos y los pecadores, los que tenían la religión. Pero cuando los fariseos le hicieron esa pregunta a los discípulos, fíjese que el que le respondió a ellos no fueron los discípulos, Fue el Señor. fue Jesús de Nazaret. Dice la Biblia en el 12 que Jesús al oír Jesús esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero ya en el versículo 13, hermano, fíjese que ya Jesús soltó esto, y esto ya es para todos nosotros, hermanos. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dijo esto: ir pues y aprender. Mire, ¿qué quiere decir la palabra aprender? Saber. ¿No? Que tenemos que aprender. Él dice: ir pues y aprender. Díganle, hermano, que está a la par: ir y aprender, dice. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano de este tiempo se ha llenado de mucho sacrificio, pero fíjese que no ha ido a aprender qué significa misericordia. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Quiere usted aprender en esta hora qué significa misericordia? Amén. Porque Jesús quiere que aprendamos qué significa, hermano. Él quiere que nosotros aprendamos qué significa misericordia. ¿Por qué?
Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y si nosotros no sabemos qué es misericordia, entonces, ¿sabe qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros aprendamos a saber. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos se gozan? Hay alguien aquí que quiera aprender qué significa misericordia. Quiero y no sacrificio en esta hora, que le dé la gloria y la honra a Cristo Jesús de Nazaret. Mire lo que le digo, mire lo que le dijo Jesucristo a los fariseos, que vayan y aprendieran qué significaba misericordia. Porque los fariseos, hermano, el religioso, ¿sabe de qué se llena? Se llena de puro sacrificio. Amén. De eso estaban llenados, fíjese, de eso abundaban los fariseos. Puro sacrificio. Pero habían dejado por un lado, ¿sabe qué? La misericordia. Amén. ¿Quién vive? Cristo, aleluya. Vaya conmigo a Mateo 23:23. Amén. Amén. Estamos en Mateo. Amén. Mire esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23 y su versículo 23, mire lo que dijo Jesús. Amén. Dice la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escuche que mire qué es lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer Lo otro, de hacerlo. aquello. Ok. Y mire el 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Mire, tres cosas importantes que habían en la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y eso es algo que todavía como cristianos es algo que nosotros tenemos que practicar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. De que Jesús les dijo que no descuidaran los asuntos más importantes relacionados con la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, los principios morales que subyacen en las leyes. Ellos se conformaron con dar su atención a los aspectos incidentales y externos, y dejaron por un lado el significado espiritual de la ley. Amén. Jesús les dijo que debían haberse concentrado en estas cosas sin dejar de hacer lo otro. Ok. Entonces, ¿qué sucedió con ellos, con los fariseos? Sucedió esto, miren. Que los fariseos y los escribas se enfocaron más en las cosas que son externas que en las cosas, hermano, espirituales. Amén. Y mire lo que dice Jesús, que las dos cosas son importantes, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice que lo externo no importa, que solo importa lo interno. Pero nosotros creemos que las dos son importantes, hermano. Amén. Por dentro y por fuera. Amén. Dios nos ve.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Aleluya. Fíjese que eso era lo que pasó con ellos. Y eso es lo que está sucediendo, hermano, con muchos que han caído en esa religiosidad. Que han caído en más lo que es en los sacrificios externos, nada más para ser vistos por los hombres. Y dejaron, hermano, lo más importante, lo espiritual, que eso, hermano, es lo que ayuda para el alma. ¿Cuántos dicen amén? Que eso es lo que llena, hermano, al hombre interior. Aleluya. Entonces, cuando el hombre, hermano, deja por un lado lo espiritual y se enfoca más en lo externo, fíjese que lo que sucede es esto, que por dentro ese hombre está vacío. Y lo que llega a tener nada más para ser visto por los hombres es simple y sencillamente una religión. Amén. Pero Cristo no es religión, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? Aleluya. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente, hermano, que nosotros podemos ver que viven en una religión. Amén. Y fíjate que no, cuando digo eso no solo me refiero a los católicos, me refiero también a cristianos, hermano, que han vuelto, hermano, las cosas, hermano, de la palabra de Dios en algo nada más, en puros ritos, hermano, externos. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano. Por eso es que nosotros vemos ahora iglesias, hermano, que andan de concierto en concierto. Y a su nombre. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve una religión. Jesucristo no es religión, hermano. Hay iglesias, hermano, que para este tiempo, escuche bien, dice que hacen culto por causa de la Navidad. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Porque lo que tienen, hermano, es una religión. Hay iglesias, hermano, que quiere que le diga esto. Que como está, hermano, la religión metida tanto en la iglesia, que hasta hacen cultos de Semana Santa, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez usted no dice amén porque todavía por dentro hay un católico religioso ahí que no ha salido, hermano. Y a su nombre. Aleluya. Fíjense, cuando el católico sale de la religión, que es una religión muerta, y llega a los caminos del Señor, ve que todavía se le queda diciendo al sacerdote, se le queda diciendo Padre. Y a Aleluya. su nombre. Gloria. Gloria a Cristo. ¿Y qué sucede? Que Padre solamente tenemos. Aleluya. Dice la Biblia, hermano, que no le llamemos a nadie Padre en el sentido espiritual, porque uno es vuestro Padre y ese está allá en los cielos. Y a su nombre. Escuche, hay hasta pastores que le dicen, hermano, al sacerdote, al cura, le dicen Padre. Y ellos dicen que tienen la verdad, hermano. No, hermano, las cosas hay que llamarlas como son. ¿Cuántos dicen amén? Porque todavía, hermano, muchas veces cuando el católico, hermano, sale de la religión muerta y llega, hermano, a Cristo, porque solamente Cristo trae libertad, hermano. Ve que hay todavía, hermano, hábitos, costumbres que a esa persona le cuesta desprender. Y por eso es que ya siendo cristiano, ya conociendo la verdad, dice que todavía le llama hermano al católico. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo en esta hora, hermano. Bien. Al católico
no lo esté llamando usted hermano. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Llame hermano a aquel hermano que le ha entregado su vida a Cristo Jesús y que cree, hermano, que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es solamente por Él. Y el que hace su voluntad, el que guarda su palabra. Así es. Amén. Puede ser. Por eso, escuchen, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. fíjate, por eso es que hay mucho cristiano evangélico que todavía no se desprende de lo católico, hermano. Y eso es lo que Dios tiene que bregar con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el católico, hermano, sale de ahí, ¿sabe con qué sale? Le voy a decir con qué sale. Sale con religiosidad. Amén. Porque eso es lo que es, hermano. ¿A cuántos aquí el Señor nos ha hecho libres? Aleluya. Miren, si Cristo nos ha hecho libres, le voy a decir esto. No le llamemos al católico hermano. Y le voy a decir algo más. Fíjate que el católico ni siquiera es cristiano, hermano. Y ni siquiera, fíjese, y ni siquiera ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que lo guía a uno a toda verdad. Amén. Aleluya. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios solamente se recibe cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro único y salvador personal y dueño de nuestra vida. Cuando el hombre se arrepiente y confiesa a Jesucristo, hermano, como el único dueño y Señor de su vida, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ve que una persona puede hablar del Espíritu Santo, pero no tenerlo. Hay una gran diferencia. Y el Espíritu Santo se recibe solo cuando el hombre ha confesado a Cristo Jesús. Porque eso se llama, hermano, en la palabra de Dios, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y a su nombre. Aleluya. Eso es, hermano. Y el nuevo nacimiento no se da con la religión, no se da, hermano, eso no se da con la tradición, o porque mi mamá o mi papá son de la religión. Así no se da el nuevo nacimiento. Cuando el hombre confiesa a Cristo Jesús de Nazaret, ahí se da el nuevo nacimiento. Y a su nombre. Aleluya. Y aquí viene lo más tremendo. Es esto, lo que Jesús dijo, que nosotros no lo elegimos a Él. Aleluya. Yo no sé si usted se goza en esta hora conmigo, hermano, porque Él nos eligió a nosotros, hermano. Él nos eligió a nosotros, no lo elegimos, hermano. Por eso usted en esta hora tiene que darle la gloria y la honra, porque si antes andaba metido en una religión muerta, mire de dónde lo sacó el Señor, del engaño, hermano. ¿De dónde nos sacó el Señor? Aleluya. Del engaño. Y solamente Cristo Jesús, hermano, puede, hermano, sacar al hombre del error, sacar al hombre del engaño, sacar al hombre de una religión muerta. Amén. ¿Quiere saber usted de dónde sacó Jesús al apóstol Pablo? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Fíjate
Jesucristo sacó al apóstol Pablo de una religión que estaba muerta. A su nombre. Yo no sé si el Señor aquí ha sacado a alguien de la religión muerta. Aleluya. Pero hay cristianos que se han quedado con hábitos y costumbres que no son de Dios. A su nombre. Gloria. Y mire, fíjese que la manera en que Jesucristo sacó, escúcheme esto, porque usted sabe, la religión no salva, Amén. pero sí lo condena. Amén. Y aunque usted no diga amén, Amén. la religión no salva, pero sí lo condena. ¿Y sabe de qué manera tuvo que sacar a Jesucristo, a Pablo, de la religión? Le voy a decir de qué manera. Cuando Cristo Jesús tuvo un encuentro personal con él. Amén. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Hay alguien aquí que esté agradecido con Jesús porque Jesús tuvo un encuentro personal con él. Porque si usted en esta hora no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, déjeme decirle que usted está metido en una religión, porque Cristo Jesús es real. Él se levantó de la tumba al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre y reina por los siglos de los siglos. Por eso es que nosotros no tenemos imágenes, por eso es que no llevamos maderos, por eso es que no le seguimos la corriente al mundo con sus tradiciones, con sus dogmas, hermanos, de hombres, enseñanzas y reglamentos de hombres, como la Iglesia Católica no suele tener. Nosotros no necesitamos, hermano, que llevar un muñeco de madera en el hombro, hermano, y a su nombre. Gloria. Aleluya. Nosotros ya no necesitamos, hermano, que llegar con el sacerdote para confesar los pecados. Mire lo que hace la religión, hermano. ¿Cuántos están agradecidos con Jesús? Amén. Porque Él nos eligió a nosotros, hermano. Aleluya. Estamos en el plan de salvación de Él. Amén. Mire lo que es el engaño. Así estaba, hermano, el apóstol Pablo cuando, ¿sabe qué? Cuando, mire, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ya no se llamó más así. Tal vez usted piensa que su nombre no ha cambiado nada, pero ¿sabe qué? En el cielo ya le tienen otro a su nombre. Yo no sé si usted lo cree en esta hora, pero hay alguien aquí que le dé la gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Para salir de la religiosidad es necesario, hermano, ¿sabe qué? Tener un encuentro personal con Cristo Jesús, porque yo todavía creo, hermano, que solamente Cristo Jesús de Nazaret cambia. Hay alguien que lo crea en esta hora. Solamente Cristo Jesús, hermano, restaura al hombre. Solamente Jesús, hermano, quita, hermano, el vicio de la drogadicción. Solamente Cristo Jesús cambia la vida de una prostituta, de un adúltero, de un ladrón, de un asesino, de un violador. Solamente Cristo Jesús restaura y cambia y regenera al hombre para que el hombre sea una persona nueva en Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Cristo Jesús en esta hora? Hay alguien que se goza en esta hora. Amén. Por eso
eso, hermano, que aquí nosotros, ¿sabe qué? Aquí no somos religiosos. Aquí servimos a Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Sí, hermano. Porque fíjese, tenemos que orar porque hay millones de gente que están engañados, hermano. Aleluya. Unos están engañados con la religión muerta, la católica. Otros están engañados, hermano, con sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas, Aleluya. los mormones, Amén. que dicen seguir a Dios, pero mire, con una forma equivocada, ¿no? Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, cuando conoce a Cristo Jesús, ese hombre cambia. Aleluya. El apóstol Pablo cambió. ¿Y sabe qué tanto cambió que llegó a decir así? Ya no vivo yo, Aleluya. mas Cristo vive en mí. ¿Hay alguien que pueda decir eso en esta hora con fe? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Por eso que escuche, porque le estoy hablando de la religiosidad, de cuando la persona se va más con lo que es externo, que en la palabra de Dios son llamados como sacrificios. Y no se va más con lo que es interno. Y lo interno tiene que ver, hermano, con lo que es la espiritualidad del hombre. Y es de ahí donde el Señor quiere que aprendamos esto: justicia, misericordia y fe. Vean Mateo 5:7. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Aleluya. Dígale, hermano, que está a la par, no sea religioso, dígale. Dice la Biblia, mire, bienaventurado, que se traduce como dichoso, feliz, contento, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a su nombre. Denle la gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí han alcanzado misericordia? ¿Sabe usted cuál es la misericordia de Dios? ¿Usted sabe cuál es la misericordia de Dios? Le voy a decir esto. Hay una diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Escuche. Hay una diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia de Dios. La gracia. Fíjese que la gracia es que... ¿Cuántos saben acá que todos somos pecadores? Amén. Y como pecadores, fíjese que el hombre como pecador tiene un castigo. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, la gracia es esto. Que Dios no le da al hombre lo que le corresponde. Aleluya. ¿Y qué le corresponde al hombre? Por ser pecador, castigo. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Entonces viene, hermano, y en la gracia Dios no le da al hombre lo que se merece. Y nosotros como pecadores merecíamos.
ese castigo. Pero por la gracia, dice que Dios no nos lo da. Pero la misericordia es así. La misericordia es que Dios nos da a nosotros lo que nosotros no merecemos. Aleluya. A su nombre. Hay alguien aquí que haya alcanzado misericordia en esta hora, que le dé la gloria a Cristo Jesús y pueda decir conmigo en esta hora: Padre, gracias por tu misericordia, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa es la misericordia. Miren, que Dios nos da ya lo que nosotros no merecemos. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos qué es misericordia. Y a su nombre. ¿Ustedes saben qué es la justicia propia? ¿Ha escuchado ustedes qué es la justicia propia? Si no ha escuchado qué es la justicia propia, fíjense que la justicia propia es lo que el religioso practica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El religioso practica la justicia propia porque se llena de sacrificios. Cuando el religioso practica la justicia propia porque se llena de muchos sacrificios que son a base de cosas externas, como que piensa que necesita hacer muchas obras para ser salvo. Y a su nombre. Gloria. Por eso que aquí nosotros no necesitamos hacer penitencia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si usted cuando estuvo allá en la religión del diablo, usted llegó a hacer penitencia. Pero ya el Señor la perdonó. Y a su nombre. Gloria. No sé si usted se pegaba con un chicote en la espalda Eso hacen los mexicanos. y se agarraba con un chicote en la espalda y se decía: por mi pecador, por mi pecador, Por mi culpa y por mi por mi culpa y por mi culpa, por religioso. Aleluya. A su nombre. No sé si usted tuvo que caminar para con la iglesia del diablo, ¿no? Porque eso es lo que es, hermano. Aleluya. Si usted todavía no está convencido, arrepiéntase. Porque usted se tiene que convencer de lo que es realmente esa religión. No es la ramera, es la madre de todas las rameras, y todos los reyes han fornicado. Amén. Usted tiene que entender eso, hermano. Esa es la iglesia que habla el capítulo 17 y el capítulo 18, que vamos a verlo más adelante, para que sepamos bien. Entonces, usted tenía que llegar a la basílica de rodillas, pegándose, diciendo: por mi culpa y por mi gran culpa. Alguien está agradecido porque el Señor lo sacó de ahí, hermano. Amén. Y yo sé, pues porque yo los conozco, a saber de dónde han salido. ¿Cuántos se gozan, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor, si usted se está gozando. Fíjate, es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué le decía? Que el religioso así piensa, que su justicia es propia, y eso tiene que ayudar a la salvación. Se le olvida que Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Santo es su nombre. Mira, tenemos que matar al religioso que esté adentro, hermano. Cortarlo, darle chicharrón. Miren, vea Mateo 9:11. Amén. Mira que dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por
qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. Ahora vea Lucas 16:11. Ahora vea la diferencia. Vaya a Lucas y mire nada más. Capítulo 16. Versículo 11. Y su versículo 11. ¿16? 11. ¿Estamos? Amén. Vamos a leer al 15. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir, miren, no podéis servir. ¿Estamos ahí? ¿Cuál era el 13? Ningún siervo puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes lo oían, hermano? Los fariseos. Los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos se enojaron? Porque le estaban diciendo sus verdades. Lo están diciendo sus verdades. Vea abajo. Dice, y oían el 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Pero mire qué dice la Biblia. ¿Qué eran los fariseos, hermano? Avaros. Ávaros. Entonces les digo, vosotros sois los que, ¿qué hacían los religiosos? Mire lo que dijo Jesús. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime, mire, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué cosa? Abominación. Aleluya. ¿Se da cuenta que el religioso Sí, cree que con sus obras está bien. está ayudando a Jesús y a su nombre? Aleluya. Mire lo que le dijo Jesús. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Delante de quiénes se justificaban ellos, hermano? Delante de los hombres. Eso es lo que hace la religiosidad, hermano. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestros corazones? Aleluya. Porque porque lo que los hombres tienen por sublime, mire, lo que los hombres tienen por cosa grande, por cosa hermosa, delante de Dios, ¿qué cosa es? Abominación. Aleluya. ¿Se da cuenta? Amén. Porque se justifican, ¿cómo? Así mismo. ¿Quién vive? Cristo. Cristo en su nombre. Gloria. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Amén. Vea otro versículo más. A ver si tengo espacio. Vea, vamos a Lucas 10:25. Amén. 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 Lucas 10:25. Amén. Amén. Mire esto.
He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, mire, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, mire quién se levantó. Escuche quién se levantó. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué lo dijo? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire qué pregunta más buena, ¿va? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Respondió bien o no? Sí respondió bien. Y le digo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Mire lo que le dijo el Señor. Haz esto y vivirás. Pero mire el 29. Ahora aquí viene ya, aquí es donde sale la religiosidad. Escuche bien. Pero él queriendo, ¿qué quería hacer él? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Hay alguien que puede decir en esta hora, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense que su prójimo no es aquella persona que está allá en China, hermano. Su prójimo no está allá en Rusia. ¿Sabe qué quiere decir prójimo? Prójimo quiere decir alguien que está próximo a usted. Alguien cercano. Y a su nombre. Porque hay gente que dice, hay que ayudar a los prójimos que están allá en el otro país. Ese no es prójimo, hermano. Prójimo es aquel que está próximo, cercano a cada uno de nosotros. Y a su nombre. Bueno, ¿estamos ahí? Porque esto está interesante, ¿sí o no? Respondió Jesús, dijo, mire, ahora le va a responder Jesús. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo lo dejaron a él? Medio muerto. ¿Muerto? No, medio muerto. ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir medio muerto? Ni medio vivo ni medio muerto. Está en medio. Sí. Y a su nombre. Mire, en la situación que lo dejaron los ladrones. Ahora escuche bien, porque aquí van a pasar primero dos religiosos. Aconteció que descendió un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que llevaba en la ley, el que llevaba, hermano, el encargado de los sacrificios en la ley. De presentar, se hacían dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, el de las 3 de la tarde. Y dice, mire, por aquel camino, y viéndole qué hizo, ¿lo ayudó? No. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Así mismo, mire ahora quién es, un levita. Ni sacerdote ni levita, diga usted. Sacerdote ni levita. Entonces, ¿qué pasó? Así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole qué hizo, pasó de largo. Ahora vea el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué hizo él, hermano? Fue movido a misericordia. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Misericordia. Misericordia y no sacrificio. Esto, hermano, Perdonar. si el Señor nos da el rema y nos ilumina con esto es grande, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. ¿Sí? Porque yo no sé cuántos aquí harían las del levita o el sacerdote, ¿va? Pasamos de largo. Y eso pasa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y mire, ¿quién fue aquí? El que hizo misericordia.
samaritano. ¿Cuántos quieren ser aquí sacerdotes? ¿Cuántos quieren aquí ser levitas? ¿Y cuántos aquí quieren ser un buen samaritano? Dele la gloria y la honra a Cristo Jesús. Diga conmigo, Padre, ayúdame a ser un buen samaritano, que mi corazón se pueda mover a misericordia. ¿Y él qué hizo? Mire, él dice que fue movido a misericordia y eso es lo que quiere el Señor. Y acercándose, ¿qué hizo? Él vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vea la pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? El samaritano. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Mire lo que le dijo Jesucristo. Entonces le dijo: ve. Dígale al hermano que está a la par: ve y haz tú lo mismo. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Quién viene en victoria? Cristo Jesús de Nazaret. Y a su nombre. Otro ejemplo más y ya. Amén. Veamos este ejemplo tremendo. Juan 8:1. Amén. Juan o San Juan. Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Juan 8:1. Amén. No, es el Evangelio. Juan 8:1. Yo no tengo. Y a su nombre. Dame pedacito. No, San Juan. Oh, Juan, hermano. Está. Juan. Bueno, el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Amén. Capítulo 8. Ok. ¿Estamos? Amén. Mire, dice la Biblia, mire pues. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces, mire lo que hace la religiosidad. Entonces los escribas, ¿quiénes otra vez? Y los fariseos vuelven a la carga, mire. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire la pregunta. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer,
¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno. Y mire qué dice el Señor. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque misericordia es tener compasión, amor perseverante, es la disponibilidad para socorrer al oprimido y perdonar al culpable. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren aprender misericordia? Mire qué tremendo que lo dice, ni yo te condeno, porque esa es la misericordia. Misericordia, hermano, es eso, tener compasión, un amor perseverante, es la disponibilidad de socorrer al oprimido y más que nada, ¿sabe qué? Perdonar al culpable. ¿Sí me doy a entender? Porque a veces eso cuesta. Perdonar al culpable, hermano. ¿Sí cuesta o no cuesta? Pedro se sorprendió esta vez. Vea Mateo capítulo 18. Versículo 15. Amén. ¿Ahí lo tenemos? Mire. De Mateo capítulo 18, versículo 15, ¿estamos ahí? Por tanto, escuche bien. ¿Alguien quiere aprender misericordia en esta hora? Por tanto, si tu amor, mire, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, mire cómo va esto de progresivo. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, y a su nombre, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora miren, ve que hay algo que me gusta a mí del apóstol Pedro. ¿Y sabe cuál es? Que el apóstol Pedro era preguntón. Y entonces el versículo 21 dice esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que no quiere perdonar ni una, porque no hay misericordia, no hay compasión. Y a su nombre, ¿quién vive? Si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto le sale? 410. 490. Y pongámosle eso por día. Por eso Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Quién vive? Eso es, hermano. Tener misericordia es compasión en acción. Aunque el hombre es culpable y no reconoce, mire, y no merece que se mitigue su condena, Dios le extiende su misericordia, y cuando él acepta, el resultado es el perdón. Cuando el hombre acepta el amor,
perseverante de Dios revelado en la cruz puede recibir misericordia e experimentar el perdón de sus pecados. Misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Sí, hermano? ¿Verdad que eso es tremendo? Aprender la misericordia, hermano. Es algo tremendo, pero ¿sabe qué? Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué? Porque eso trae perdón. El perdón es una consecuencia hermosa de la misericordia. Eso es. Fíjese, y por eso el Señor tiene mucha misericordia. Porque Él nos perdona. ¿Cuántos creen eso? Tanto de parte de Dios como en las relaciones de los cristianos entre sí. Veamos el último, Lucas 6:36. Gloria al Señor, amén. Aleluya. Mire qué dice Lucas 6:36. Amén. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie entonces. Vamos a orar en esta hora. Dios es Padre de misericordia y Él dice que seamos misericordiosos así como nuestro Padre es misericordioso. Amantísimo Dios Padre, en esta hora, gracias por tu bendita palabra. Te alabo y te glorifico, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que a través de tu Santo Espíritu hagas una obra en nuestras vidas, para que nos enseñes a aprender más sobre la misericordia. Porque la misericordia está por arriba del sacrificio externo. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos. Danos un corazón que sea compasivo, con un amor perseverante, para ayudar al oprimido y para perdonar al culpable. Danos un corazón perdonador, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a perdonar. Quita toda falta de perdón en nuestros corazones, que muchas veces se vuelven raíz de amargura. Te pedimos en esta hora, Señor, que limpies nuestro corazón. Ya hemos escuchado tu palabra. Ya sabemos, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Ahora solamente te pedimos que nos ayudes a cumplirlo, Señor Jesús. Porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de ti. Que no es por obras para que nadie se gloríe. Que no es por la religión muerta, sino que es solamente a través de ti, Cristo Jesús. Y sabemos que no es la religión la que nos enseña a ser misericordiosos, sino que eres tú, Cristo Jesús, con tu Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones para poder lograrlo, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu, que tu Santo Espíritu haga esa obra en nuestros corazones y nos ayude
a poder siempre a perdonar las ofensas, a perdonar cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos aborrece, cuando alguien no nos quiere, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien, Señor, tiene algo en contra de nosotros. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo haga esta obra, Padre Santo, en nuestra vida y rompa toda cadena, todo lazo, Señor, que se haya querido, Padre Santo, incrustar en nuestro corazón, que nos haya puesto, Señor, en una atadura en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, se rompe toda atadura, todo lazo, toda, Padre Santo, cadena, Señor, de esclavitud que no nos ayuda, Padre Santo, a perdonar. Te lo pedimos en esta hora, porque es solamente a través de ti que nosotros podemos llegar a perdonar. Señor, en esta hora, ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Y que no haya ninguna raíz de amargura. Perdonamos, Señor, en esta hora a todos aquellos que nos hayan tratado mal, que nos hayan dicho algo, Padre Santo, que nos haya querido sacar de nuestro lugar. Señor, en esta hora, limpia nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús.